Ya, muchas gracias. Tenía 15 minutos y creo que ya perdí como 30 segundos esperando a ver si debo empezar o no. Pero bueno, mi nombre es Carlos Arellano, soy un creador de contenido, de storyteller, y les cuento súper rápido cuál es mi historia de éxito. Hace 7 años me reúno con 2 amigos que nos dimos cuenta que todo el contenido que estábamos consumiendo era gringo o mexicano. Y con consumo de contenido me refiero a todo lo que podíamos ver en internet, todo lo que producía YouTube sobre todo, Instagram en ese tiempo todavía, TikTok era Musical.ly, y nos dimos cuenta que en Ecuador no había realmente creadores de contenido. Aparte de Enchufe, que era un caso de éxito, realmente no había una producción importante acá. Así que nos pusimos entre ceja y ceja a hacer un canal que lo nombramos Vox Populi. Vox Populi lo que hacía era documentar de la forma más creativa posible y con la mayor calidad lo mejor en gastronomía y turismo de este país. Entre ellos enfrentábamos marcas, cogimos 16 marcas de licores, hicimos un mundial de licores. Imagínense, enfrentando 16 marcas de licores. Hicimos esto con ajís. Luego empezamos a hacer tours gastronómicos y luego los tours se extendieron a otras áreas. De hecho, un día hicimos tours de moteles, ¿ya? Ese fue uno de nuestros videos más compartidos aquí en Quito, porque como entenderán, hay un tabú ahí detrás, y de hecho les voy a dar un dato curioso el día de hoy. Pero ¿cuáles son las 3 días que más vende un hotel? ¿Se han hecho esa pregunta? Les puedo decir, básicamente el día más vendido es el día del amor y la amistad. El segundo es el día de la madre, para que vean que lo que tenemos de la mente no está bien creado. Y el tercero sí es el de la secretaria, tristemente. Así que, pues bueno, espero que vean bien con quién vinieron a hacer networking el día de hoy, ¿no? En este camino de creación de contenidos nos volvimos un referente, tanto así que me acuerdo claramente que Rappi nos contrató cuando estaban despegando como empresa en el año 2019, finales, inicios del 2020, y no nos tenían mucha fe. Nos dijeron, bueno chicos, por cada persona que ustedes logren que se descargue su aplicación, les vamos a dar $5. Los influencers que más están haciendo con esto logran $200, $300, así que denle con todo. Pues bueno, les tengo la grata noticia que ese mes nosotros generamos $4,500. Hicimos un 10x de lo que hacía el influencer más grande después de nosotros. En ese instante mi cerebro hizo estas conexiones del cerebro que tan famosamente había citado Steve Jobs, ¿no? Estos puntitos que se conectan en la vida de uno. Y ahí me doy cuenta que la nueva moneda del futuro era nuestra atención. Ya no tanto el dinero, sino si una persona pasaba 8 horas dormido y 16 en el día, cada vez pasaba más frente a un celular. Entonces yo decía, ¿cómo me meto en la mente de la persona? Y obviamente con muchos dilemas filosóficos y éticos, digo, ¿qué hago con ese espacio de esa persona? Así que pasé de esta industria a la tecnología y lanzo Morphy. Morphy es un canal de tecnología con una tienda detrás. Asimismo, yo, como un geek, compraba todas mis cosas por Amazon, hasta ahora lo hago, y me daba cuenta que para consumir este contenido tenía que verle a otro gringo y a otro mexicano hablando de la última laptop y el último celular. Así que lo que hicimos es cogerle al toro de los cuernos y empezamos a hacer contenido de tecnología en el país. Marcas como Honor, como Huawei, como Samsung empezaron a confiar en nosotros, nos convertimos en los voceros de estas marcas y vendimos $500,000 en un año. Hasta que eliminaron las barreras arancelarias del 4x4 y la gente empezó a traer por courier, por Maletech, es decir, la maleta tecnología de un amigo. Y me di cuenta que el Ecuador no está para importar cosas y revenderlas, a menos que tengas $2 millones de inventario que puedas aguantar en un mes. En todo esto, y en estos 7 años de contenido, lo que aprendí es una fórmula, que espero que lo puedan memorizar, lo puedan utilizar en sus empresas, que es, si ustedes logran optimizar el algoritmo con el storytelling, es decir, contar una historia que valga la pena, más un product market fit, que para la gente que no entiende este término es básicamente que tengas un producto que esté dando un valor. Un caso de éxito, alguna experiencia interesante que tengas con campañas de contenido en relación a podcasts. ¿Tienes algo interesante que contar allí? Te puedo contar una que está relacionada a los podcasts, porque siento que
Ahorita más bien me estoy dedicando a optimizar ganchos visuales y mentales de TikTok e Instagram y de cómo esto me está trayendo resultados exponenciales versus lo que funciona muy bien en un podcast es el branding, por ejemplo. Entonces te puedo hablar de cómo ha aumentado el reconocimiento de marca por estar en podcasts estratégicos, pero siento que muchas personas quieren atacar su flujo directamente, es decir, cómo crean contenido para que eso se convierta en ventas. Entonces, algo que les puedo contar, no sé si puede alguien alzar la mano, ¿quién ubica Authority? Es una aplicación orgullosamente ecuatoriana que está trayendo mucho valor al mercado. Pues bueno, yo soy un embajador de Authority y con storytelling, con la optimización del algoritmo y esto, logramos hacer una pieza de contenido que logró en una semana convertirse en 35,000 usuarios. Solo para que tengan una idea en comparación. Los chicos de Authority tienen un excelente product market fit, pero estaban volanteando en peajes, habían contratado agencias boutique, habían contratado a creadores de contenido y no lograban llegar a la gente. Entonces les digo, ustedes tranquilos, vamos a hacer algunas piezas y les voy a demostrar que simplemente no están llegando a su público. Y eso, para que tengas una idea, no me acuerdo cuántos usuarios tenían, era un poco más de 100,000, pero aumentamos su base de usuarios de un 26% con una acción en una semana, porque todo el valor que habían creado como empresa se estaba perdiendo como ruido de fondo, porque no había alguien que sea capaz de contar su historia y que esta historia sea compatible con los algoritmos de redes sociales. Entonces, siento que esta fórmula es la que funciona, como te dije, en los podcasts a nivel local son una gran estrategia para branding, pero difícilmente es una empresa para un proyecto para convertir en ventas. Entonces, mi consejo sería que lo ofrezcas como tal. De ahí hay muchas oportunidades igual en los podcasts. ¿Cómo vas al tanto de los algoritmos cuando haces el contenido si estos están cambiando constantemente? Y no sé si estás de acuerdo en que ahora ha cambiado, por ejemplo, hasta está más caro el publicar por justamente eso. Sí, definitivamente el tema del costo por clic ha aumentado muchísimo. Creo que la gente que está en la industria de tecnología está al tanto de esto. Lo que yo hago y reconozco es que el costo de oportunidad por cada pieza de contenido es extremadamente bajo. Diría que es casi cero. Si tú tienes a alguien en tu equipo que es creador de contenido, a esa persona se le puede pedir que haga 3 pruebas A/B en un día, utilizando nada más que un par de LLMs, es decir, un ChatGPT, para crear ganchos mentales y esto combinar a la visión de la empresa y poder contar su historia. Entonces imagínate, haces 3 piezas de contenido, una de ellas va a pegar, va a ser viral. Entonces por ahí les suelto igual una estrategia que yo utilizo para maximizar resultados en ese ámbito. Entonces sí, es ganchos mentales, visuales, conversaciones profundas con LLMs adaptadas y conversaciones tropicalizadas para entender qué es lo que funciona en un país como Ecuador. Carlos, una pregunta. En tema de lo que es redes sociales, ¿cuáles son las plataformas que tú crees que son más óptimas de utilizar hoy en día para tema de servicios? ¿Sí? ¿Y cómo manejas tú, bueno, ya pregunté el tema de algoritmos, pero el tema de un alcance, entre alcance e impresiones que te dan las distintas plataformas y obviamente cómo tienes que jugar con ello? Muy buena pregunta. En el 2022 se declaró oficialmente la muerte del seguidor. Es decir, TikTok, al crear un feed en el cual nos mostraba lo que ellos creían que nosotros queríamos, ya no seguíamos a las personas. Les debe pasar que en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales ahora nos salen videos de personas que no tenemos idea quiénes eran hasta unos segundos antes. ¿Ya? Y esto quiere decir que tienes que hacer contenido que esté optimizado para las páginas de Find Me. Esto de tener 1000 seguidores, 10,000, 100,000 pasa a ser irrelevante ahora. De hecho, yo tengo debates súper prolongados con marketeros pesados de que, por ejemplo, tu identidad como marca es súper importante. Yo digo sí, pero si es que no estás llegando a las personas, probablemente no lo es. ¿Me explico? Entonces, lo que yo haría, costo-beneficio, enfocarme a corto plazo en Instagram y TikTok, que es básicamente quieren ser primas, hermanas todos los días. Instagram copia lo que está haciendo TikTok.
Y haría, si es que tengo el equipo, si es que tengo el flujo, poder contratar a alguien que me vaya creando marca en YouTube. ¿Ya? Eso es lo que haría. Facebook no sirve para hacer contenido. Bueno, hay pequeños nichos un poco extraños que están surgiendo en Facebook, pero generalmente Facebook se lo utiliza más en temas de pauta. Encantado. Hola, ¿cómo estás por acá? A tu izquierda. Ay, qué gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Santiago Ruiz de Total Education. Mira, primero agradezco las respuestas porque en base van con lo que te voy a consultar. El trafficker de la empresa básicamente lo hago yo y lo hago de manera muy orgánica, evaluando un ROAS promedio de 4 a 5. Pero considero que es bueno, pero aquí es donde viene la pregunta. Nuestras pautas no llevan ningún tipo de segmentación, solo mandamos la publicidad y la segmentación es simplemente la ciudad y eso lo que nos genera es muchos leads, pero por recomendaciones de gente experta en marketing nos dice no, segmenta para que mejores el lead, pero cuando hacemos eso se va abajo totalmente el lead. Entonces la pregunta es, ¿qué recomendaciones? ¿Seguimos apostando al entendiendo que tenemos un ROAS de 4 a 5 o esperamos de que el píxel o el algoritmo empiece a aprender pero se vuelve muy costoso? O de pronto, ¿qué recomendación tienes en cuánto tiempo debe de aprender el algoritmo, la red social, para ver si la segmentación realmente funciona? Voy a empujar una narrativa de la cual muchos de ustedes deben estar muy preocupados y otros muy felices. Pero hay muchos trabajos que están siendo reemplazados todos los días por inteligencia artificial. Y recién salió un reporte de Meta en el cual un buen porcentaje de su equipo fue despedido que se encargaba en el tema de segmentación. ¿Por qué? Porque me parece que es, sí, Llama 3, no estoy seguro de cuál es el LLM que está utilizando Meta, está reemplazando por completamente esa función. Porque es un LLM que se alimenta de datos en tiempo real de estos leads a una velocidad y un entendimiento humano que nosotros jamás seremos capaces de decir, bueno, segmentemos geográficamente por edad y gustos. Ya no funciona así. Mismo Facebook está empujando esta narrativa de, oye, danos chance de empujar con estos datos a quien creemos nosotros que se va a convertir en un lead. Entonces yo te diría que esa función, sus esfuerzos como marca deben obviar ese tema y más bien darle chance a Meta que lidere esta parte con su inteligencia artificial. Charlie, hola. Qué interesante lo que nos cuentas. Mi pregunta es, de tu experiencia, ¿lo que funciona en Ecuador funciona en el resto de países de habla hispana o te toca hacer algo por país o por región? ¿Cómo manejas ese tema? Muy buena pregunta. Recién estuvimos dirigiendo la campaña de Luisito Comunica con su licor acá, Gran Malo. Para que tengan una idea, logramos tener 117 millones de reproducciones empujando un licor, un tequila de un influencer, ¿ya? Y este influencer, si es que 18 millones de habitantes en Ecuador, 11 millones tienen redes sociales, bajo algunas herramientas de inteligencia artificial logramos recabar muchísimos datos y entendimos que muchas de estas personas vieron el contenido de él. Él es mexicano, hacia allá quería ir. Imagínate, el influencer ecuatoriano más grande en Ecuador es mexicano. Entonces, esto habla de todas estas cosas que compartimos como región. Entonces, a nivel de habla hispana, funciona muchísimo. A mí, yo tengo clientes en México y España, imagínate. Y soy un ecuatoriano que a veces ni lo creen. Es como, oye, tu acento está raro, ¿eres de Ciudad de México? Le digo, no, soy de Ambato, una ciudad muy chiquita, en el centro del país más hermoso del mundo que se llama Ecuador. Entonces, funciona, ¿sí? Tropicalizamos y compartimos muchas características. La última pregunta. Hola Charlie, mi nombre es Juan Martínez. Quería preguntarte ¿por dónde recomiendas comenzar para aprender un poco sobre este tema de inteligencia artificial enfocada en el marketing y en la parte de contenidos? Me encanta mezclar dos cosas ahí. No debemos descartar nuestra carrera, debemos especializarnos lo que más podamos, porque desde esa perspectiva vamos a poder hacer las preguntas correctas a estos LLMs, que son lenguajes de modelo grande, ¿no? Como el ChatGPT, como Gemini, etc. Entonces yo combinaría dos cosas, es decir, no te desvíes de tu pasión o tu ruta académica, solo agrégale eso, mucho ingeniería de prompts. Hoy por hoy es lo que más resultados tangibles te va a traer.
Ingeniería de prompts, para la gente que no esté familiarizada, es básicamente entender el lenguaje de cómo las ideas que tú tienes de la cabeza las comunicas a estos LLMs y vas a poder extraer la mayor cantidad de resultados o los resultados más adecuados y precisos a lo que tú necesites. Es básicamente lo que te recomendaría. Charlie, muchas gracias por tu participación hoy con nosotros. A continuación tenemos a nuestros speakers, Claudia Tovar. Claudia, levántate, por favor. Claudia tiene un doctorado en educación, es cofundadora y Chief Impact Education Officer en Camina. Es investigadora y escritora de temas de innovación, educación y tecnología. Fue directora de innovación y vinculación en la USFQ y profesora de pedagogía, neurociencia y bilingüismo en la Universidad San Francisco por más de 15 años. Gracias por estar aquí, Claudia, hoy. Tenemos a Fernando Emanuele. Fernando Emanuele empezó, lideró e hizo el exit de una empresa llamada Orion Energy. Operó en Ecuador desde el 2012 al 2024. Invirtió en algunos startups y tiene más de 25 años de experiencia. Más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas y manejo de proyectos. Es muy curioso, ama a sus 3 hijos, hace buceo, tenis, números y modelamiento de negocios. Cree firmemente que ser un buen ser humano es la clave para una buena vida. Gracias por estar aquí hoy, Fernando. Y tenemos a Jens Tobo, fundador de Camina, una plataforma que construye resiliencia financiera y previene endeudamiento con más de 20 años de experiencia. Lideró Camina hacia un futuro brillante. Como emprendedor, Endeavor, apoyo al ecosistema emprendedor. Gracias por estar aquí hoy. Perdón. Y nuestro director de Startup Grind, que va a ser el moderador, José Álvarez. Gracias. Les quiero pedir un fuerte aplauso para Anita, su primera Entrepreneur Summer Party, entonces le vamos a dar ánimos y le vamos a agradecer por su esfuerzo. Muchas gracias, Anita, por hacer todo esto. Ok, vamos a empezar. En la parte de atrás hay algunas sillas que dejamos libres y pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Me voy a poner un poco más acá. Y hoy vamos a hablar, lo que un poco sondeamos, qué es lo que los asistentes a nuestros eventos quieren escuchar. Y lo que quieren escuchar son historias, ¿ya? Entonces les voy a pedir sus respuestas en forma de historia, ¿ya? Vamos a hablar de desafíos, de retos, de cómo empezar y por dónde empezar en este camino donde queremos levantar capital de inversión, pero no sabemos tal vez por dónde, no sabemos qué puertas tocar y sobre todo no sabemos cómo tocar esas puertas, que es el paso previo a tener una lista de tal vez de inversionistas. Entonces esa es la dinámica. Les voy a pedir también que vayan preparando sus preguntas a medida que escuchen las historias de nuestros panelistas, para que si tienen algo muy específico, pues este es el momento de hacer esa pregunta, ¿no? Bueno, vamos a comenzar primero con Jens. Y la pregunta es para todos la misma, y yo quisiera comenzar con ¿por qué decidieron los 3 ser co-founders de Camina? ¿Ya? ¿Y cuál es esa historia en cada uno de sus roles y en sus vidas? Primero vamos con Jens y después los otros van a tener un poco de ventaja. Ahí sí.
La idea es que te cuente un poco de la historia de cómo nos hicimos co-founders o... Ok. Pucha, teníamos que haber hecho el curso de storytelling antes con Charlie, pero... A ver, la historia nuestra no sé si es tan dinámica o tan diferente a la que pasan muchas personas. Con Fernando somos mejores amigos hace muchos años y soñábamos siempre con construir una empresa en algún momento. Era un sueño del que hablábamos constantemente, pero sabíamos que necesitábamos que el momento sea el adecuado para que eso empiece. Lo que deriva al éxito a veces de los emprendimientos es asegurarse que uno está preparado para en el momento correcto tomar los pasos, y ese momento nos costó a los dos. Soñábamos, emprendimos en otras cosas, pero era muy difícil encontrar ese proyecto que a los dos nos incentivaba a tomar decisiones muy duras, porque al final es salir de una zona de confort, terminar o cerrar carreras que han sido exitosas de muchos años en el caso de Fernando, capaz en el mío mucho más un tema de apoyarse dentro de este apalancamiento que veníamos conversando con Fernando, como para decir, ok, cuando los dos estamos seguros podemos emprender. Pero cuando los momentos se dieron y empezamos a construir este sueño, porque lo empezamos a venir a construir un poquito, unos 2 años antes de incluso lanzar el levantamiento de capital, sabíamos que necesitábamos un tercer componente en una metodología que nosotros queríamos cambiar, que era definitivamente la educación. La educación financiera había sido vista históricamente como un gasto, un post, como una obligación, y nadie se había atrevido a traer una disrupción ahí. Y cuando nosotros nos dimos cuenta que lo que queríamos solucionar, que era este estrés financiero que veíamos en tantas personas, la clave era precisamente la educación. Sabíamos que teníamos que contar con una experta en eso, e invitamos a Claudia a que sea parte de este sueño, a que se enamore tanto como nosotros nos veníamos enamorando, y nos encontramos con una persona que se apasionó de la misma manera, que conectó. Yo también la conocíamos mucho de antes. Claudia es de las mejores amigas de mi esposa, así que veníamos de una historia larga. Nos encontramos en un vuelo a Lima, ella en su trabajo, yo en el mío. Ahorita la Claudia debe estar pensando, este man ya contó mi historia, pero ya sabíamos hace rato, y le dije, tú vas a venir a Camina, y yo estoy seguro que esto te va a transformar tu vida. Así que así fuimos juntando las piezas, y así es como estamos hoy sentados aquí. Muchas gracias. Ahora el otro lado, le voy a darle el paso a Claudia, porque ahí empatamos un poco la historia. Ya que me robó la historia del avión, es curioso cómo yo estaba trabajando en San Francisco, en una zona de confort. Ahí conocí, es más, a José en su momento, y estaba súper feliz. En verdad uno no se da cuenta que tal vez ni siquiera yo estaba buscando un cambio, más bien para nada. Y en ese vuelo que el Jens me encontró, lo dijo con una seguridad: y tú vas a renunciar y vas a venir a trabajar conmigo. Y yo dije, este man, o sea, como ¿con qué seguridad él piensa que yo voy a renunciar a todo lo que estoy haciendo? Y todavía no tenía tan lista la idea, pero él estaba convencido de que esto iba a tener mucho éxito, y esa seguridad un poco me contagió. Y después yo empecé un proceso que esa conversación en ese avión me dejó pensando de que tal vez sí quiero trabajar en una empresa que tenga un alto impacto. Él, cuando me vendió esta idea que se cumple, es que yo voy a tener la oportunidad de cambiar la vida de la gente. Y él muy hábilmente sabe lo que a mí me mueve, y me dijo, imagínate si tienes el chance de cambiar la vida de las personas y mejorar su bienestar financiero. Y obviamente topó un tema que también es sensible para mí, el tema de las mujeres, la inclusión financiera, y me dejó pensando tanto que fui yo la que le hice después, en un par de meses, le dije, ¿qué fue de esa propuesta que me dijiste en el avión a Lima? No me has dicho nada. Y de ahí me dijo, no, sí, le estamos cocinando. Y después de eso maduró hasta la renuncia 4 meses después. Súper. Un fuerte aplauso y vamos pues con Emanuel. Van notando quién es el comercial de la compañía. Le vendió una nueva carrera a la Claudia y todavía no había ni el PowerPoint. Pero sí, a mí me pasó lo mismo. Yo estaba muy cómodo. Obviamente con Jens veníamos hablando de hacer algo durante mucho tiempo.
hace más de 2 años, en una conversación con una cerveza, nació un poco la inquietud esta del problema que había detrás de las personas que Jens entrevistaba un poco como usuarios de su anterior emprendimiento y donde la problemática que veíamos era el no poder llegar a fin de mes y el estrés que las personas sentían por esto. Y eso un poco nos comenzó a animar, pivoteamos muchas ideas, creo que hoy somos algo que no tiene nada que ver con esa idea original, pero lo que sí decíamos era, bueno, cuando estemos listos nos lanzamos al agua. Y llegó un día de agosto del año pasado y me dijo, ya renuncié. Y le digo, pero espérate, todavía no renuncies, que yo no estoy listo. Tengo la suerte de tener este amigo que sí me aguantó a mí a hacer un proceso un poquito más ordenado, pero creo que si no hubiera estado esa dicotomía de Claudio y Jens por un lado, ya soltando un filo de la piscina sin todavía ver el otro, yo soy un poquito más conservador en mis decisiones, pero si no hubieran estado ellos dos del otro lado ya en la oficina nueva diciéndome, lero, ya véngase para acá, tal vez me hubiera costado mucho más, quién sabe cómo hubiera terminado. Así que alguien se tiene que botar al agua primero, evidentemente ya saben de los 3 quién es el avesado, pero no puedo estar más feliz de haber tomado la decisión que tomé. Súper, muchas gracias. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Ok, y ahora en la siguiente pregunta vamos a hablar sobre qué les une a los 3, ¿ya? Y quiero que me cuenten un poco la historia de cómo encontraron el propósito, ¿no? Como decía Charlie, es importante comunicar desde un lado que sea auténtico, que sea genuino, y el propósito de las startups es de lo que más cuesta conseguir, de lo que más cuesta encontrar. Entonces, la siguiente pregunta es, cuéntenos una historia, o cada quien su historia, ¿no?, de cómo encontraron ese propósito. A ver, el propósito viene de 2 lugares. Primero, escuchar a las personas. Fernando decía, veníamos de hablar tanto y muchas startups hablaban de este estrés famoso mental del que es evidente y mucha gente lo sufre, pero increíblemente se ataca el estrés mental con cosas que a veces son hasta algo superficiales, que dormir bien obviamente ayuda, el dar terapias de yoga y de ejercicio obviamente ayuda, pero cuando hablabas con la gran cantidad de personas dónde se originaba ese estrés mental, te decían, yo a fin de mes no salgo, yo no sé cómo pagar mis deudas, me enfermó un hijo, tuve que vender, y te topas con realidades tan crudas, una realidad que empatizó mucho con una historia personal mía. Mi papá fue víctima de un sobreendeudamiento, nosotros nos quedamos después de una vida cómoda sin nada, y eso obviamente conlleva a un cambio en la vida y ver lo que eso puede afectar en una familia. Mi papá, años después, recibí una llamada de que había muerto en Brasil, así que desde el momento en el que él tuvo un estrés financiero masivo hasta la llamada, yo no supe más de él y no tuve una relación cercana. Y claro, cuando escuchas que muchísimas más personas viven de eso, dices, pucha, estoy en una posición en la que puedo tratar de cambiar las reglas del juego, puedo tratar de hacer algo, puedo tratar de innovar para que esta gente sienta un alivio. Y así nace de alguna manera la fuerza y la pasión con la que nosotros queremos cambiar esto, siendo de alguna manera también muy desafiantes a lo que existe y a la norma, y eso ha hecho que tengamos primero respaldo, pero también muchísima aceptación en nuestros partners, que son con quienes vamos a seguir avanzando hacia adelante, y así es como nace. Pero la realidad es que cuando nace, y les puedo dejar un poco más a Claudia y Fernando, porque si no me quitan el micrófono no paro, pero ahí es donde es importante hablar de cómo te identificas con el problema, pero desde ahí nace cómo calibro para que ese problema se haga una realidad y pueda solucionar. Muchas gracias. Yo creo que en línea con lo que dice el Jens, cuando uno se empieza a enamorar del problema, enamorar de un problema que además es doloroso porque requiere del entendimiento de muchos testimonios de muchas personas que le están pasando muy mal, te das cuenta que esas personas que no pueden salir de esa situación financiera solamente les faltaron herramientas, y ahí es cuando empiezas a decir, o sea, me estás diciendo que las personas que sabían tienen ventaja y las que no sabían nunca van a salir de esta situación. Y ahí es donde nace esa hermosa oportunidad. Peter Diamandis tiene esta frase que dice, en los mayores problemas sociales están las más grandes oportunidades de negocio. Y ahí fue donde nosotros dijimos, wow, aquí hay una gran oportunidad de ayudar a la gente
además buscando un modelo de negocio muy sostenible que le daba la oportunidad a más bien a través de las instituciones financieras que a veces son vistas como quizás el enemigo, el cuco, más bien decir, ellos potencialmente pueden ser los mejores distribuidores de bienestar con nosotros. Entonces creo que ese propósito fue muy fácil cuando entiendes el potencial de ayuda que esto puede ser. Cuando te metes a temas de género, por ejemplo, darte cuenta cuando entiendes las brechas de desigualdad, dices, me estás diciendo que solamente porque las mujeres nunca les enseñaron esto, nunca les hicieron participar, van a tener una desventaja para siempre a nivel laboral, a nivel adquisitivo, a nivel de desarrollo. Y cuando uno convierte eso en dólares al PIB, te das cuenta que estamos viviendo una oportunidad enorme de transformación social. Súper, muchas gracias. Un fuerte aplauso y vamos con Emanuel. Bueno, yo creo que en estos procesos de emprendimiento, para tomar esas decisiones complicadas, hay que soñar en grande, evidentemente. Y ahí es donde digamos, se comienza a confundir, en el buen sentido de la palabra, las visiones personales y los propósitos personales con el propósito empresarial. Y creo que en este caso específico nacimos como una empresa que en el core de lo que hace ya está el propósito. No lo tuvimos que ir a buscar rebuscado, no tenemos que asignar un presupuesto para hacer responsabilidad social. En algún momento puede verse incluso algunas empresas tratan de forzar eso. En el caso nuestro fue muy natural, lo que estamos haciendo, el producto, el centro de nuestro desarrollo, y aquí aprovecho para felicitar a un montón de los chicos del equipo que están aquí, que son los que realmente hacen todo este sueño que estamos tratando de construir una realidad. En el centro de eso ya está realmente nuestro propósito y el beneficio que le podemos generar a la sociedad a través del producto que estamos tratando de distribuir a todo el mundo. Súper, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Yo solamente para acotar un poco lo que ustedes están comentando, yo trabajo en un fondo de inversión, se llama Ganas Venture, estamos en California, y lo que buscamos es justamente esto. Ya buscamos un trasfondo personal que te dé la pasión para poder resolver un problema que es sistemático y donde haya mucha oportunidad de mercado. No es suficiente con que solo haya oportunidad de mercado. Tiene que haber la pasión para que sea el combustible de este equipo maravilloso que se complementa también, y eso también es lo que buscamos, para que puedan superar varias barreras durante 7 o 10 años. La siguiente pregunta viene ya más del tema de la inversión. Y vamos a hablar un poco de dónde empezar, ¿no? Y cómo es su historia al iniciar con esta búsqueda de financiamiento. ¿Tenían ya un capital? ¿Tenían cuánta liquidez para operar cuántos meses? ¿A qué momento hay que tocar la puerta? Y todo eso que ustedes nos puedan agregar, pues muchas gracias. El proceso de Venture Capitalist es un show. Tienes que saber jugar ese juego y tienes que saber montar el show. Un show que tiene que venir con producto, con product market fit, con una historia personal, pero al final es un show en el que te la tienes que creer. ¿Por qué? Porque los fondos saben que de 10 inversiones van a perder 9. Entonces no les basta un negocio en el que tú les puedes decir, mira, este negocio me va a generar $1 millón y en Ecuador eso es un montón. El fondo te va a decir, sí, tiene todo el sentido del mundo y seguramente lo va a hacer, pero no me va a hacer recuperar 9 inversiones. Entonces prefiero creerle al loco que me va a decir que este negocio va a valer $10,000 millones antes que apostar a lo seguro. Y ese es capaz el primer consejo. Yo, cuando empezábamos a levantar capital, yo venía de esta ronda con Betterfly de haber levantado más de $220 millones, una compañía, una valoración de más de 1.000 millones. Claro, te da un acceso diferente a un montón de fondos que en el momento en el que yo salí ya me dijeron, te quejabas toda la vida de que en Ecuador no se podía levantar una ronda de capital grande. Levantan la ronda de capital grande en Ecuador, levanta una ronda que además a una valoración de $15 millones te van a decir que estás loco, pero demuestra que tienes todo y que estás compitiendo con el formato en el que levantan en México y en Brasil. Y fue desafiante, definitivamente. Tuvimos un chorro de nos, un montón de increíblemente, incluso los fondos locales son los que más rechazan a veces de esta agresividad,
porque están acostumbrados a otro tipo de emprendedores, pero los fondos internacionales premian esa agresividad precisamente. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos nuestro camino de estructurar el levantamiento de capital. Levantamos una ronda de 3.2 millones que estuvo oversubscribed, terminamos cerrándola en 3.4. Lo cual para el mercado ecuatoriano no solo fue el pre-seed más alto, sino que en lo que va del año en Latinoamérica sigue siendo el pre-seed más alto, y demuestra que el proyecto tuvo confianza, pero siempre soñó en ser un proyecto grande. Entonces ese es el primer componente relacionado con eso. El resto de gente que no tiene acceso a los fondos, hay aceleradoras, hay los famosos ángeles. Nosotros también tuvimos la suerte de que tuvimos muchísimos inversionistas ángeles que coparon la ronda inicialmente en base a la experiencia que veían que tenía el equipo, y porque al final cuando estás en un pre-seed no tienes nada, tienes un PowerPoint, en lo único que los inversionistas pueden confiar es en una historia, en cuánto te apasiona, en que el equipo esté relativamente bien y que tengas un poco de storytelling detrás, pero más que eso no tienes absolutamente nada. Entonces ese es el primer formato para levantar una ronda como la nuestra. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere acotar? Yo venía absolutamente nueva en este proceso de cómo funciona el startup. Recibí un proceso de aceleración completa cuando llegué, y a mí no deja de sorprenderme lo que me dijo mi hijo de 12 años, que me dice: mami, no entienden dónde vas a trabajar, pero si no tienen nada que vender, ¿qué vas a vender? Y creo que eso es la mejor forma de describir la locura que es el levantamiento de capital de un startup, porque en verdad tienes un sueño, tienes el ideal de lo que puede ser este producto, y te lo crees tanto que el storytelling que le faltó decir al Jens fue que en una oficina prestada, que fue donde empezamos los primeros meses, en septiembre, octubre, un día él literal se quedó sin voz, afónico, no podía hablar, y era porque le oíamos y ya nos burlábamos porque todos podíamos recitar mientras cada uno trabajaba, como él hacía el pitch una y otra vez, a veces hasta 6, 8 veces al día, y claro, recibes un montón de nos, pero ese sí es la gasolina para continuar con los siguientes 8 probablemente nos que vas a recibir. Y ahí te das cuenta que cuando contagias de esa pasión y te convences del potencial de tu proyecto, después más adelante cuando ya le acompañaba a Jens en este proceso de pitch, era natural decir con una seguridad lo que íbamos ahora, lo que ya tenemos en nuestras manos, que es la aplicación, con esa seguridad de lo que íbamos a construir. Entonces, si puedo dejar un mensaje, es no desanimarse por esos 9 nos, sino estar tan convencido que no vas a dejar que nadie te diga: no, es que esto no va a funcionar, es que la gente no se va a bajar, es que así no funciona el mercado, es que B2C no es por ahí, es que... Y van a tratar de darte mucho feedback. En muchas ocasiones hay que estar muy alerta y recibir siempre con mucha humildad, pero no dejarte convencer de que tu sueño no es posible, porque uno tiene que estar convencido de que sí es posible a pesar de todos los nos. Un fuerte aplauso. Gracias. Ese convencimiento es el que hace que llegue el sí, evidentemente. Y yo sí puedo darles una recomendación. Cuando nosotros arrancamos, bueno, primero fue plata de Jens y mía al inicio, un poco hasta entender qué íbamos a hacer, hasta pivotear un poco. Y sí, llegó un punto donde ya sabíamos que lo que teníamos que levantar era importante. Si queríamos lograr algo de verdad importante, algo que sea disruptivo, lo dimensionamos en términos de hacer unos números que obviamente a grosso modo nos posicionaban, y comenzar a vender, como dice Jens, esta idea. Y después obviamente hay que tener digamos, la matemática clara para poder cumplir los hitos que estamos ofreciendo cumplir con esa primera etapa, ¿no? Con esa primera cantidad de dinero. Tener muy claro y ser muy cuidadosos. El exceso de recursos a uno lo puede llevar a cometer muchos errores que no hay que cometer, y obviamente hay que cuidar mucho el runway, ¿no? Para que los hitos se den con un buen margen de maniobra dentro de ese runway. Y si les puedo dar un consejo de esta primera etapa, en algún momento yo leí una analogía de que las rondas de capital son un poco como una cebolla, y lo que hay que ir pelando son esas capas de riesgo que tienen, digamos, los emprendimientos en las distintas etapas. En esta etapa lo que hay que pelar es el riesgo del problema que se va a resolver, ni siquiera la solución, el problema que queremos resolver. Tiene que ser lo suficientemente importante, impactante y grande, ¿verdad?, para que eventualmente los múltiplos suenen en la cabeza de los fondos y tenga sentido apostar. Lo segundo que hay que pelar es el equipo. Ese es el otro riesgo. De nuevo, no es el equipo que va a estar haciendo
en 10 años la expansión. Es el equipo que puede materializar los primeros hitos y que tenga esa pasión que hablaban. Y si eso está ahí, sí, no digo que son todos sís, pero hay una buena posibilidad de que, digamos, los inversionistas comiencen a aparecer y estas cosas comiencen a materializar. Súper, muchas gracias, Emanuel. Un fuerte aplauso. Ahora, Emanuel, si tú me puedes contestar a la siguiente pregunta, porque bien interesante el tema que topaste es... Fernando es mi nombre, José, por Sí, si acaso. Emanuel es mi apellido. Perdón. Son los nervios. Son los nervios. Está perfecto. Es un error que he vivido durante 47 años. Disculpa. No. Bueno, la siguiente pregunta, Fernando, es el equipo, ¿ya? Y quisiera que la contestes tú, porque topaste 3 temas que son bien interesantes y es el runway. Para los que por ahí no sepan qué es el runway, es cuánta liquidez tienes en el tiempo y tienes que tener un colchón, porque levantar capital no es una tarea sencilla y puede tomar 8 meses, 1 año o no puede hacerse. Entonces, creo que es de lo más importante y de los temas financieros no se hablan, por eso existe Camina. Y lo siguiente es el equipo. No es fácil atraer a talentos a una startup. Y quisiera que tú nos cuentes cómo fue ese camino en la parte financiera y en la parte de recursos humanos y ustedes le pueden complementar, por favor. Claro que sí. Definitivamente hay varios desafíos en esta etapa una vez que estás ya teniendo que, como se dice, walk the talk, ¿no? Ya vendiste esto y ahora hay que comenzar a materializarlo. Y sí, una startup que por más de que evidentemente pueda hacer algo de bulla con los logros importantes de la etapa a la que nos corresponde, digamos, lograr, que es levantar capital, poder posicionarse de alguna forma y comenzar a identificar ese problema, traer gente es complejo. Es una apuesta, definitivamente para todos los que vienen es una apuesta. Y hay un desafío importante, el primero es de mercado. Es un mercado que sí está hoy, en cierta forma, impactado por algunos players grandes del sector que están haciendo procesos de transformación digital y por ende comienzan justamente a llevarse muy buen talento del que nosotros necesitamos. Entonces eso ya pues genera un desafío adicional el tener que competir contra esos grandes nombres, ¿no? Si yo tengo que sacar gente buena que hoy por hoy está en un proceso dentro de un banco importante, por ejemplo, o de una aseguradora importante, va a ser complejo. Entonces, en línea un poco con lo que mencionaba Jens, si nosotros nos creímos esto a lo grande y lo estamos haciendo en un formato que tal vez puede ser un poco nuevo en términos de lo que se ha hecho en Ecuador, comenzamos a hacerlo también en ese sentido. Y la estrategia es construir un muy buen equipo senior inicial y después en el proceso llenar tal vez los espacios con manos tal vez no tan expertas, pero que se puedan desarrollar, ¿verdad? Y eso te permite, obviamente, tener un equipo bueno, pero compacto financieramente, que no te acorte ese runway, esa pista no se haga muy corta hasta poder despegar. Y definitivamente, al ser una apuesta, uno tiene que, digamos, corresponder a esa apuesta. Y a esa apuesta se corresponde, creo yo, con 3 cosas. Con gente que esté sumada a la pasión de resolver este gran problema, es decir, que comparta esos valores y esa cultura de trabajo duro, porque así es ahora y no me dejarán mentir los muchachos que están aquí sentados. Lo segundo es con propiedad, y no solamente es la sensación de sentirse propietario, sino que efectivamente todo nuestro equipo tiene propiedad en la compañía, y eso también es importante desde el primer día, y que puedan obviamente con el esfuerzo, ¿verdad? Y con la carrera que puedan desarrollar, acceder a más propiedad dentro de la compañía, porque es una justa retribución de lo que están haciendo. El ecuatoriano es un poco cerrado en compartir capital, y nosotros hemos tomado la postura contraria, porque de nuevo hay que corresponder a esa apuesta que está haciendo el equipo, y nos ha funcionado y tenemos el mejor equipo. Está mal que yo lo diga, pero es verdad. Gracias, un fuerte aplauso. ¿Les parece si pasamos a otra pregunta en lugar de hacer la misma? Ahora vamos con una ronda de errores, ¿ya? ¿Cuál es cada uno me va a decir el error que más le enseñó? Y tienen 1 minuto, porque ustedes son expertos en pitch. Ya saben quién es el CFO de la compañía, así que
Yo creo, a ver, el error más grande, bueno, tenemos muchísimos, pero cuando empezamos Camina, nosotros lo que pensábamos era que el mayor problema que tenían las personas era el acceso. Nosotros decíamos, la gente se está endeudando en el Chulco y nosotros tenemos que ayudarles a que no se endeuden en el Chulco y les vamos a apalancar para que se endeuden con instituciones financieras. Y uno cree que se le inventó la idea más fabulosa del universo y así levantamos la mitad del capital, y cuando nos empezamos ya a trabajar aquí full time nos habíamos dado cuenta que hay 100 compañías dando diferentes tipos de crédito y de acceso a personas y que les ayudan a que no presten plata por el lado informal. Pucha, dijimos ya no somos tan originales. Y luego fuimos a los bancos y los bancos nos dijeron, yo no necesito ayuda con colocar crédito. O sea, hoy día el capital está tan caro y el spread que tú quieres ganar, olvídate. Claro, y vuelves a la oficina y dices, y ahora levanté esta mitad de plata, no hay product market fit, el famoso que les dicen los inversionistas. Y ahí es donde tienes que aprender a pivotear rápido. Y claro, nos confiamos, ese fue el error, nos confiamos de que la idea de uno era lo que necesitaba la gente. No escuchamos el mercado directamente, ni a los partners, pero ahí nos dimos cuenta que el problema era la morosidad. Pero al final la esencia del problema era el mismo. Estábamos hablando de que las personas sufrían de un estrés financiero, sino que no lo íbamos a resolver dando más acceso, porque nos dimos cuenta que precisamente ese es el problema, sino que se resolvía con esta estrategia de prevención, que lo que ayuda es a que las personas no se sobreendeuden precisamente y no caigan en este sobreacceso que hay hoy en día. Entonces ese fue el primer error y la primera solución. Muchas gracias, James. Un fuerte aplauso, por favor. El error que se me viene a la mente más viene desde un tema personal y un tema del famoso síndrome del impostor, que a veces está más presente en las mujeres que en los hombres. Pero a mí me pasó por no venir del mundo tecnológico y financiero. Yo venía del mundo académico y claro, en las primeras reuniones, hablando de finanzas, hablando de tecnología, me sentía una absoluta impostora. Y ahí sí era una impostora, porque realmente hay un post-it en la oficina que le hemos tomado foto, que está pegado todavía ahí, que dice, entendí el 5% de la reunión. Porque realmente todos los acrónimos que se usan en el mundo tech, yo decía, ¿qué hice? Pero lo curioso, y por eso es cómo transformas un poco ese error en darte cuenta que la apuesta por la que estaba en esa empresa y por lo que Fernando y James y creo que el motivo por el que estaba ahí no era porque ellos querían que rápidamente me convierta en una experta en tecnología o finanzas, sino que aporte desde un lado muy diferente y diverso a una empresa. Entonces, en vez de tratar de aprenderme rápidamente todo lo que el mundo financiero, que igual tuvo que pasar, y el mundo tecnológico, que hasta ahora el Christoph y la Marce me tienen que estar diciendo qué significan todas esas abreviaciones, es darte cuenta y tener la seguridad que lo que tú aportas viene desde la diversidad. Nadie había visto este problema desde un ámbito de la neurociencia, de la psicología del comportamiento, de la educación, que era algo que yo sí me sentía una experta y tener la confianza de decir, yo no entiendo lo que es un CAC, que recién me enteré esta semana. Pero sí te puede explicar cómo es que las personas afianzan su conocimiento y cómo es el proceso de desarrollo de un aprendizaje para cambiar los hábitos y los comportamientos financieros. Entonces, del rato que tú descubres cuál es tu valor y cuál es tu aporte, ese síndrome del impostor se convierte en tu mejor diferenciador para tener la seguridad para aportar en una reunión. Y vas a aprender y eventualmente vas a poder incluso presentar el producto en una reunión con mucha seguridad, pero realmente saber que no estás ahí para tratar de imitar tal vez profesiones que no son tuyas, sino darte cuenta que el valor que traes desde tu profesión, incluso desde como mujer, es el valor que traes a la conversación. Gracias, Clau. Fuerte aplauso. Gracias a Dios, ninguno de los que se me viene a la mente está relacionado con la plata, entonces eso está cubierto. Pero sí nos ha pasado, y creo que lo pudimos igual corregir a tiempo, y es que en algún momento también a uno le gana un poquito el ego, que comienza a inflarse con todas estas cosas buenas que nos han estado pasando. Y en las primeras conversaciones con potenciales partners fuimos un poco con ese ímpetu de tratar de explicarle a los banqueros que vienen haciendo originación 300 años cómo colocar mejor los créditos, y salimos evidentemente con respuestas no tan agradables de eso, y evidentemente después hay que moldear el discurso para decirles, no, más bien nosotros lo que queremos es ser alguien que te ayuda a que tu cartera no se deteriore, y ser un buen nexo
entre tú y el cliente, que eventualmente con el tiempo lamentablemente se va perdiendo, y ahí es cuando el usuario puede tomar malas decisiones y se ve afectado el banco. Entonces más bien es alinear intereses, que fue un poco lo que después comenzó a generarnos buen resultado, pero un poco de ese ímpetu excesivo del inicio a veces te puede llevar a cometer errores con tus stakeholders importantes. Súper, muchas gracias a los tres, un fuerte aplauso. Yo me llevo aprendizajes muy importantes, el ser auténtico, ¿no? El ir desde el propósito, la parte financiera, también la humildad para enfrentar el problema y poder, digamos, sumar, ¿no?, a lo que ya se hizo. Y creo que aquí yo lo que puedo acotar es que por lo general no traten de inventar la rueda. Es un error que muchos emprendedores cometen, y es que quieren hacer todo desde cero, quieren inventarlo todo desde el nuevo, y hay muchas cosas creadas, y nosotros también en el fondo lo que hacemos es tratar de buscar a los que saben quiénes son sus competidores, qué están haciendo y cómo ellos son mejores que los otros y por qué no van a cometer los mismos errores, sobre todo para llegar de un punto A a un punto B. Entonces, la siguiente, a ver, creo que no sé cómo estamos de ánimo. ¿Quién tiene preguntas? Y hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 preguntas, solo hay 10 preguntas para que alcen la mano. La próxima vuelvo a preguntar. A mí me queda solo una pregunta, dos preguntas. Y la siguiente pregunta es desafíos, ¿ya? Ahora nos van a contar, igual cada uno, el desafío más importante que tuvieron que superar en Camina. O sea, la vida de una startup es un desafío. O sea, creo que cada día realmente lo que podemos ofrecerles a todas las personas que contratamos es que realmente cada día va a ser diferente, porque llega un punto donde piensas que ya lo tienes dominado y de pronto hay otro desafío desde tecnológico. Pero si puedo escoger un desafío importante que para nosotros es clave, es crear un equipo y una cultura permanente. O sea, Fernando habló un poco del equipo. Tenemos realmente el mejor equipo que podemos pedir, y por eso creo que estamos creando el proyecto que estamos creando. Pero todavía Ecuador es un mercado donde cuando nosotros lanzamos las convocatorias en LinkedIn recibimos miles de propuestas de México, de Colombia, de Argentina, y todavía está creciente la preparación en temas de tecnología en Ecuador. Como tú bien dices, también hay un temor por apostar en una startup. Hemos recibido incluso a propuestas de trabajo que nos dicen, sí, me encanta, pero no me puedo arriesgar a una startup, no quiero aceptar ese riesgo. Para nosotros es súper importante crear una cultura que aguante el desafío permanente que es eso. Porque la expectativa de compromiso que uno necesita del equipo, de trabajar súper duro, de cambiar, de que en una reunión quedamos en una cosa y al día siguiente escuchamos al mercado, a una entrevista, a un partner y venimos con una idea con la novedad que tenemos que cambiar. El equipo tiene que estar listo y tiene que desarrollar una cultura tan fuerte, tan unida, tan de confianza, que aguante esos desafíos, porque no es menor. Realmente la intensidad de trabajo es algo que yo personalmente nunca he vivido en mi vida, y creo que el crear esa cultura de confianza todo el tiempo es súper importante para aguantar esos altos y bajos que hay en el día a día. Gracias, muchas gracias, Claudio. Un fuerte aplauso. Voy a tener que seguir por la misma línea, porque creo que los otros desafíos son temas que colectivamente se pueden resolver, los comerciales, los financieros, los de producto, pero definitivamente la parte del talento humano sí es enorme, y sobre todo en una empresa que comienza muy pequeñita como son estas startups. Al inicio estábamos todos casi físicamente en el mismo ambiente, en la misma sala, y entonces las decisiones son muy colectivas y todo el equipo participa, pero llega un punto en que eso ya no es sostenible y que el equipo tiene que comenzar a verticalizar mucho más y ponerse muy específico, y sí, tienen que haber puntos de contacto. Y la clave ahí es doble, ¿no? O sea, no sé quién tiene hijos chiquitos. Yo con mi esposa Ana María, que está aquí, tenemos 3. Todos pasaron por su época futbolera, y al principio era como los partidos de fútbol de niños, donde la pelota va para allá y todos íbamos para allá, y la pelota vuelve para acá, y después de un rato todos quieren seguir participando de las reuniones importantes, y es complejo. Y hay que romper 2 desafíos culturales en la compañía. El primero es darle suficiente autonomía a la gente para que
sean ágiles y corran a la velocidad que se necesita, pero al mismo tiempo que no se sientan que no están dejados y abandonados y que no son importantes en el aporte de lo que hacen. Entonces tener esos espacios también para que ellos puedan visibilizar su trabajo, que puedan también compartir esos espacios de rebote estratégico y de largo plazo, y que se sientan y que se entiendan, todos entiendan por qué estamos remando en la dirección en la que estamos remando, por qué todos lloramos, sufrimos y nos quedamos largas horas en la oficina, y por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces ese es un enorme desafío en estas etapas de arranque con las empresas. Súper, gracias Fernando. Un fuerte aplauso, por favor. Desafíos en las startups hay millones, ¿no? O sea, Claudio hablaba de 9 nos, a nosotros nos habrán dicho 200 nos. Entonces, el primer desafío, haciendo hincapié en eso, es de nuevo no dejarte vencer, no dejarte desmoronar, saber que lo que tú quieres hacer es suficiente como para que encuentres una persona que a veces es la que te cambia la suerte y es la que confía en ti. Desde ahí vienen muchísimos sís, porque increíblemente cuando uno te dice sí, vienen chorros los sís, así que no desmerecer esa parte como el primer desafío en el levantamiento de capital. Y el otro es el famoso análisis parálisis de las startups también, ¿no? Estamos todos en grupo, todos nos encanta reunirnos, todos dimensionamos, todos soñamos, y de pronto no ejecutas. Y muchas startups caen en un tema de tener un producto lindísimo, de soñar con que todo sea perfecto. Nosotros hemos caído dentro de eso. Lo que nos ha salvado quizás a nosotros es que desde el día 1 dijimos, en diciembre nosotros vamos a estar haciendo tanto revenue. Y eso nos ha permitido orientarnos y acelerar hacia lo que reafirma que un negocio tiene éxito, y es que está generando ingresos, porque te puedes quedar años en la planificación y en el product market fit y qué tan lindo está esto, y el research con los usuarios y la validación y la calibración, y terminas nunca saliendo al mercado, y terminas nunca monetizando, nunca calibrando, y el mejor calibrador es cuando estás en el mercado, te lanzas al ruedo, el famoso fake it until you make it, y dices, sí, tengo todo, y ahí está. Y llegas y dices al equipo, el CTO, toca salir en 2 semanas, y termina saliendo, quizás no con lo más perfecto, pero terminas solucionando el problema y terminas validándolo con el mercado, y eso nos ha permitido a nosotros de alguna manera tener una atracción real, que es lo más importante. Super, gracias James, un fuerte aplauso. Y ahora vamos con las preguntas del público y una pregunta mía al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden sus números, por favor. Ya vamos con más. ¿Se me escucha bien? Creo que sí. Hola, ¿cómo están? Primero, por supuesto, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos han compartido. Mi pregunta, para hacerla, les voy a dar un poco de contexto. Llevo como 1 año con una startup, hemos creado una comunidad de importadores bastante grande, más de 1.500 personas que han pagado nuestra membresía, y siento que por todo lo que nos ha sucedido hemos tenido una atracción interesante, que no sé si hemos llegado al punto de decir tenemos product market fit completo, pero por los números y por la verificación de personas que se interesan en lo que hacemos, siento que como por ahí va el tema. El punto es que hemos hecho como un poco de bootstrapping todo este tiempo, hasta ya tener un poco de product market fit, pero ahora mi reto está en cómo puedo convertir toda esta atracción que hemos tenido para ser un poco más atractivo frente a fondos, y quizás si me pueden dar alguna sugerencia de cómo podría ocupar los números que tenemos ahora para la primera comunicación con ellos. Eso sería, gracias. A ver, tú estás aventajado en lo que nosotros teníamos. Nosotros no teníamos ni siquiera usuarios, ni teníamos data, ni monetización, ni nadie pagando, y eso los fondos quieren ver, definitivamente. La dificultad está en el acceso, porque ¿cómo logras que te contesten? Los fondos reciben cientos de miles de llamadas, LinkedIn ni funciona. Entonces el desafío está en lograr a veces apalancarte de un angel investor o de una persona que te pueda conectar con fondos. Nosotros estratégicamente, por ejemplo, tenemos a título personal 4 de los CEOs de los fondos más importantes de Latinoamérica que no invirtieron como fondos, sino invirtieron a título personal, a cambio de ese advisory board que nosotros montamos
para que ellos se sientan y tengan ese skin in the game. Ya saben quién es el de los acrónimos en la oficina, pero para que tenga ese ownership de la compañía y se sienta obligado a tratar de ayudarte a conectar con esos inversionistas que te permitan tener esa primera validación de lo que tienes y de lo que necesitas levantar. La otra opción son las aceleradoras, y ahí están los Y Combinators, están los Techstars y un montón que puedes aplicar, y que si ya tienes data es importantísimo. Y me dices, ¿cómo utilizar esa data? Eso es lo más fácil. O sea, mira competidores, mira lo que se va generando esto en el mercado mexicano, multiplícale por 10 y de verdad, parece chiste, pero no te encasilles precisamente en lo que dices. Creo que tengo un producto que aquí está funcionando y que aquí algo nos está generando. No, o sea, esto ya me está generando un montón de información, ya tengo en poco tiempo un chorro de usuarios, esto en México podría ser tantos usuarios, y eso es lo que los fondos van a querer ver. Ecuador no es lo que los fondos ven. Ecuador es, ahí estás piloteando y estás mostrando que tienes. No vayas tibio con creo que no tengo un product market fit. Tienes product market fit porque alguien ya está utilizando tu plataforma y lo está pagando. Entonces, yo creo que va mucho en línea con el convencimiento. Tú nos escuchas a nosotros tres y seguramente el 80% de los que están aquí dicen, ¿qué hace Camina? Pero estamos cambiando el mundo, o sea, y eso es lo que vende, y eso es lo que tienes que sentirte orgulloso de que tienes. Buenas, gracias. Hola, soy Tomás. Bueno, mi pregunta es, yo soy igual founder por primera vez, tengo 23 años y sé que en el mundo de las startups, más que nada para conseguir inversión se apuesta al jinete y no al caballo, y es uno de los factores más importantes. ¿Cómo, como alguien joven y visto como sin experiencia, quitas ese factor de riesgo en la parte de búsqueda de inversión? Sé que existen también los advisory boards y conseguir un advisor es muy importante. ¿Recomiendan que esa sea como la principal estrategia o también hay otro tipo de consejo que me puedan dar? Hay un advisory board que es básicamente traducir money en smart money, ¿no? Como dicen, o sea, alguien que venga con dinero pero que también te pueda guiar en las cosas donde tal vez tu experiencia necesita llenar ese vacío. Y eso funciona para gente con muchísima experiencia como alguien que recién está comenzando, para identificar un problema y una eventual solución. Y para tener ganas de hacerlo, la edad no tiene nada que ver. En este caso, este inversionista y ahora emprendedor es viejito para el promedio, incluso de mis co-founders. Entonces, no tiene nada que ver eso. Más bien, lo que necesitas es... Todos los temas de experiencia se resuelven con talento y eventualmente los vas a resolver cuando consigas la plata y puedas comenzar con tu equipo inicial a resolver el problema que se han puesto ustedes como el generador de valor. Lo que tienes que buscar ahorita es ese primeros 2 sponsors que puedan sentarse contigo con una cierta periodicidad, que te abran otras puertas de inversión, y eso sí existe, esos ángeles que vienen no solamente con el cheque, sino que vienen con algo más, funcionan. Ahí también hay algunos buenos programas ya localmente de aceleración que terminan con un cheque en algunos de los casos, a los que yo te recomendaría aplicar también. Gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Soy Jessica Benavides. Yo tengo una startup que hace cleantech. Básicamente nosotros protegemos los océanos del plástico de un solo uso. Mi pregunta es para ti, James, porque me sentí súper identificada y no paraba así como de pensar en lo que nos comentó tu compañera, porque un poco es todo el tiempo hacer pitch en tiempo récord, responder todas las preguntas de las personas, pero lo que me ha pasado a mí es que acá las empresas se demoran muchísimo en tomar decisiones. Entonces, primero le presentas a una persona, esta persona luego al jefe, luego el jefe al directorio, luego dicen se van a reunir nuevamente con el equipo, luego bajas otra vez al técnico, entregas datas, te piden KPIs, pasas por compras, te calificas, etc. Y eso a una startup puede quebrarla en cuestión de meses.
porque tú no tienes todo el equipo como para una empresa grande decir la otra semana hacemos, sino que todo es inmediato. Entonces, mi pregunta para ti, para ustedes, si es que quieren apoyarme, y estoy segura que para muchos va a ser súper interesante, ¿cuál es la estrategia para cerrar negocios y para que esos tiempos sean mucho más cortos? Yo espero no esté aquí ningún banco ni ninguna aseguradora, pero a ver, es el famoso FOMO, ¿no? Cuando uno va y dice por favor y estás insistiendo, y cuando te crees lo que tienes es tan valioso que el que te quiera comprar se va a diferenciar y va a ser el primero en apostar, y tú vendes desde ese ángulo el producto, logras acelerar muchísimo porque quieren ganar la carrera de quién se monta primero en esto que está generando tanta bulla. Obviamente que nosotros somos afortunados de haber tenido los recursos para tener toda esta exposición que tuvimos, porque la realidad es que las instituciones financieras vinieron a nosotros increíblemente, y ahí pudimos montar esta carrera que te digo de, pucha, estamos hablando con acá, pues estamos hablando con acá, y que de alguna manera el que acelera más rápido es con el que vamos a poder salir primero. Te das cuenta ahí también a veces las instituciones más pequeñas, uno se enamora a veces de las más grandes, pero capaz las más pequeñas son más ágiles, y ahí es donde uno lo que tiene que tratar de hacer es precisamente cerrar ese caso inicial, y con eso empezar a lograr que el resto se sume. Pero te diría que juega mucho con el pucha, bueno, estoy por cerrarlo por acá y juego por acá, y tengo esto montado ya cercano a cerrar por aquí, y trata de acelerarlo desde esa lógica, vendiendo que esa persona que te va a confiar inicialmente va a tener una ventaja competitiva con el resto de diferenciación, porque tú que estás haciendo es un tema de impacto que va a hacer que muchas personas quieran sumarse en algo similar. Entonces te permite montar esa lógica en la lógica comercial de nuevo. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están, equipo de Camina? Primero que nada, felicitaciones por su proyecto. Mi nombre es Mauricio Borja, me dedico directamente al tema de inversiones y también automatizaciones directas con inteligencia artificial. Mi pregunta para ustedes es, realmente, ¿cómo es que Camina monetiza en el mercado? Si es que todavía no han monetizado y están monetizando, ¿cómo es que les convencieron a los inversores para, obviamente, darles 3.4 millones de dólares, perdón? Y en un segundo paso que ya deben estar desarrollando en su empresa es cómo se van a asegurar que realmente las personas quieran educarse en estos temas financieros, porque, bueno, conocemos que en cierta clase social tal vez sea de interés el tema educativo financiero, pero si bien conocemos es gran parte de la mayoría de incluso del país, Ecuador o Latinoamérica, que realmente no les interesa este tipo de temas. Entonces, sé que he lanzado algunas preguntas, así que si me pueden responder alguna de ellas estaría increíble. Yo voy a tratar de comenzar, pero definitivamente creo que Claudia va a tener que terminar la respuesta ya sobre la parte de cómo lo hacemos. Yo te voy a decir la monetización. Y más que ir a la monetización y la forma de monetizar, partamos por el problema que estamos resolviendo. Solamente en Ecuador, y te voy a hablar de Ecuador por darte un número rápido, pero solamente en Ecuador la morosidad le cuesta casi 2.000 millones de dólares a los bancos. O sea, las pérdidas por incobrables, ¿ok? Entonces, si tú puedes encontrar una solución donde tienes un usuario, ¿verdad?, más sano, que se refleja en mejores hábitos financieros, que implica mejor comportamiento de pago, ya sabes que al banco le estás generando un valor. Y si inicialmente comienzas con algo de, como se dice, skin in the game, ¿ok? Vamos con un valor de una metodología de suscripción por usuario, impactado. Pero después de un tiempo probando lo que te estoy generando de valor, podemos ir a compartir ese valor, entonces ya te podrás imaginar el múltiplo en términos de ingresos por usuario que puedes llegar a generar. O sea que monetizan directamente con los bancos. O sea, a ver, el que genera valor termina siendo el usuario, el valor lo podemos capturar directamente nosotros o a través del banco. Y otros partners que también están interesados en generar productos de valor agregado que impacten de verdad, que asistan de verdad al usuario y no el número de asistencias que más bien están basados en un tema de siniestralidad, de poco uso,
Nosotros lo que queremos hacer es una asistencia que todo el mundo la usa y que ese impacto positivo eventualmente elimina muchas ineficiencias de la cadena del sector financiero, de servicios financieros, y todas esas deficiencias poderlas capturar todos, que las capturen los bancos, que las podemos capturar nosotros, otros canales de bancassurance. Entonces ya te podrás imaginar para Ecuador lo que podría implicar reducir unos 5 o 6 puntos porcentuales de morosidad en el Ecuador. Con eso te doy un poco una idea de cómo monetizamos y el potencial que existe. Y ahora, ¿cómo se hace? Ahora sí, creo que el Jens un poco dijo qué es Camina. Voy a tratar de ser muy breve en explicar lo que ha sido construir este sueño. Camina es una experiencia y es mucho más que una app. Nosotros no nos categorizamos como una app o solamente somos de educación financiera. Camina es una experiencia que intenta resolver, aliviar el bienestar financiero. Para eso tenemos que entender que hay muchos frentes. Primero es el frente de entender lo primero que tú dijiste. La gente a veces no es que no le han dicho, es que no quiere educarse. Entonces hay que hacer un proceso de investigación muy profundo. Entonces un componente importante de lo que hacemos en Camina es investigar. Y para ese proceso de research es importante entender cuáles son los motivadores y bloqueos que hacen que la gente tome decisiones financieras, no solamente se eduque. A veces es por miedo. Yo creo que todos aquí, alce la mano quien no ha tenido un problema financiero, alce la mano quien no ha sentido vergüenza por hablar de finanzas. ¿Quién le da miedo estar en el banco? Alce la mano quien le tiene temor al banco, ha tenido temor de sacar una deuda, ha tenido temor a ser el único que no entiende procesos o productos financieros. Entonces, realmente es entender que hay mucha complejidad psicológica y emocional en las finanzas que nadie ha abordado. Entonces, hay un componente importante de entender al usuario como nadie lo ha hecho. Y es entender que el banco tiene una trayectoria muy larga de entender muchísimo al usuario de la parte demográfica. Ellos han sido expertos en determinar que tú eres un hombre de cierta edad, que vives en ni sé dónde, y a ti te han puesto una etiqueta que determina tu capacidad de pago. Nosotros queremos entrar a los bancos a complementar toda esa información, entendiendo al usuario desde el comportamiento, desde rasgos de personalidad, desde patrones de comportamiento, y esa es una maravilla que nos permite ahí juntar con la tecnología. Estamos en un punto en nuestra vida donde tenemos acceso a la inteligencia artificial, a democratizar el acceso a una nueva educación financiera que más bien se apalanque de todo lo que sabemos que a la gente le gusta. ¿Qué le gusta? Las redes sociales, le gusta Tinder, le gusta Duolingo. ¿Qué tal si sacamos lo mejor de todas esas plataformas y construimos una forma de aprender que la persona no se dio cuenta sentada en el excusado y aprendió 2 módulos de educación financiera? ¿Por qué no podemos nosotros revolucionar la forma de que la gente puede ver algo interesante que además le agregue valor? Además, acompaña eso con un LLM que sea tu asesor financiero, que además te permita sin vergüenza decir, ay, ¿qué hago con esta plata? Me dieron o me están ofreciendo esta inversión que suena trucha, pero yo no sé a quién preguntar porque me da vergüenza, parece un modelo de pirámide. Y este chatbot, sin ningún prejuicio, te va a acompañar a las decisiones financieras desde las más pequeñas hasta las más grandes. Entonces, Camina se vuelve una academia de aprendizaje, se vuelve una aplicación en tu bolsillo que puede ser el navegador. Recuerdo todavía, ya que el José nos pidió que hagamos historias, un día estábamos con el mono, Fernando, yendo a una reunión que era lejos, y él dijo, yo no me puedo subir al auto sin prender el Waze, perdóname, yo soy bien desubicado, y yo prendo por si acaso. Y ahí fue cuando empezó entre los dos una conversación de decir, eso es lo que tiene que ser Camina. Yo voy a aprender Camina por si acaso. ¿Por qué? Porque te ayuda a llegar más fácil, te ayuda a llegar sin tropezones, porque eso es lo que pasa en nuestro proceso de navegar el camino financiero. A veces pasan contratiempos que no podemos anticipar. Imagínate que hubiera un navegador financiero que te adelante a decir, a ver, se está proyectando esto, sacaste 3 diferidos, si juntas estos diferidos más los meses de gracia, vas a explotar, no lo hagas. Entonces, nosotros soñamos en que además no solamente lo hagamos eso para los usuarios, tenemos un firme propósito en impacto, que es una de las áreas que desde el día 1 Jens y Fernando fueron muy claros en decir que nosotros también vamos a cambiar a nivel regulatorio. Nosotros, al darnos cuenta de este problema que existía con el acceso a los créditos, nos dimos cuenta que había mucha irresponsabilidad de cómo les daban a gente esta tarjeta de crédito, cómo les ofrecían otra tarjeta de crédito encima, cómo les ampliaban el cupo si estaban ahorcados. Entonces ahí nace esta responsabilidad de hacer un ecosistema en donde todos sean corresponsables de esto. Y nosotros sí soñamos con un día de que en este país, y ojalá en toda Latinoamérica, no se pueda ofrecer un crédito sin acompañamiento. Para que nosotros así aseguremos que es como que yo no puedo darte un carro sin tener licencia, parece obvio, ¿no? Obvio, para manejar necesitas saber manejar.
Lo mismo se puede aplicar para los créditos y nosotros sí estamos trabajando también con los entes regulatorios y paralelamente tenemos toda una agenda de impacto que esto no necesariamente va a afectar nuestra sostenibilidad económica ni buscar la rentabilidad, pero nos da una agenda súper clara y un objetivo súper claro de ser fieles a decir queremos ayudar a la gente y lo vamos a hacer. Y puede ser que mañana los bancos no contraten Camina, sino contraten otros competidores que saldrán al mercado a hacer acompañamiento financiero. Pues que vengan todos, porque todos tenemos que sumarnos a responder este grave problema social. Gracias. Bueno, buenas noches. Felicidades. Realmente creo que el proyecto impacta y obviamente al estar asociado a la educación, pues llega. Yo tengo una pregunta muy puntual. Nosotros también somos una startup y nos están llegando los bancos. Y en el caso nuestro en particular, no sé si fue el caso de ustedes, estamos haciendo pruebas conjuntas con la banca y no tenemos todavía un cliente, pero estamos haciéndonos la incógnita de cuánto vale nuestra startup que está llamando la atención de la banca en este momento y por eso quisimos asistir. Tomamos mucho valor dentro de nuestra startup también con respecto a la esencia, el equipo. Les felicito, creo que compartimos muchísimo, creo que el equipo hace la startup y por eso es esa búsqueda. Nos están pasando cosas muy rápido y entiendo que ustedes también pudieron haber pasado por esto y quisiera entender cuando llegan instituciones financieras que son muy grandes y obviamente tenemos que entrar a ruedo a negociar con estas instituciones, cómo valorar en este caso el desarrollo que se tiene. ¿Valorar te refieres más a la valoración de la empresa o valorar cuánto les cobras a las instituciones? Yo diría que en este caso sí sería cuánto cobrarle a las instituciones y qué valor poner en la empresa, porque entiendo que ustedes tampoco tenían el desarrollo, según lo que ustedes mencionan en la conferencia, iniciaron con el speech y a través de ese speech lograron levantar el capital. A ver, sí, yo ponerle precio a lo que no sé lo que hace sería yo un loco. Pero lo que sí te puedo decir es que tienes dos caminos. Primero, felicitarte porque el tener interés de las instituciones financieras es muy complejo. Las instituciones financieras tienen el capital y los recursos para montar muchísimos proyectos. Entonces, cuando están golpeándole las puertas a un emprendimiento es porque de verdad hay algo interesante que no lo pueden hacer o que les va a tomar tiempo en hacerlo. Así que parto con felicitarte y felicitar a tu equipo. Y ahí vas a tener dos vías. Una vía es el apalancamiento de la primera institución financiera, que lo más seguro es que vas a llegar a la conversación de quiero exclusividad. Y ahí es donde tienes de nuevo dos caminos, es decir, quiero levantar capital y quiero hacer un Camina, y ni siquiera Camina, hay empresas enormemente más exitosas que nosotros no hemos hecho absolutamente nada más que levantar una ronda inicial. Y jugar ese juego de la startup, de levantar capital, que es muy complejo porque es otro juego, es un juego de que tienes que mostrar tracción, pero al mismo tiempo tienes que mostrar que el mercado está por fuera y al mismo tiempo tienes que mostrar que ya estás en otros países y al mismo tiempo tienes que mostrar que vienen recursos de otras empresas y de otros startups y que se están sumando. O sea, es un componente de cosas que tienes que ir cumpliendo para ir levantando capital constantemente. Y la otra es decir, tengo un negocio lindo, no quiero entrar en este proceso todavía, quiero apalancarme y quiero tener una relación con estas instituciones financieras y venderle a una institución financiera. Lo más importante siempre en tu cabeza tiene que ser el exit strategy. Uno en estos tiempos no puede enamorarse del legado de estas empresas que van a durar 100 años y les dejas a tus hijos, no. Tienes que saber claramente, yo estoy montando esta empresa, quiero que me compre el banco de lo que sea, y voy a hacer todos los movimientos para que eso suceda, porque ese es el éxito que yo quiero. Quiero valer $1.000 millones y quiero que esta compañía, listo, ese es otro proceso. Quiero que me compren en 200 millones, en 50, es otro proceso. Entonces, lo primero es aclarar en tu cabeza un poco qué es lo que quieres, cuáles son las expectativas que tienes y en línea con eso ir transitando. Muy difícil desde ahorita ponerle un precio. Ahora, me pide rangos, una empresa valorada para un pre-seed, lo normal es entre 5 a 10 millones de dólares. Se podría decir el sweet spot, 15
los locos, menos de 5, no te creen que estás buscando un tema muy exponencial. Ese es más o menos el rango en el que te deberías valorar a tu empresa. Ya. Bueno, ¿y cuánto de inversión? Porque cuánto te vas a diluir. Y ahí es donde, si no te diluyes si te diluyes menos de un 30% en el pre-seed, es que no montaste bien la ronda, es que fuiste demasiado alto en la valoración. O sea, el rango que están buscando los fondos de inversión de una dilución inicial es entre un 25 a un 35% en la etapa inicial. Perfecto. Igual para responder tu pregunta de qué hacemos, ¿sí? Hacemos mensajería transaccional y estamos conectando esto a billeteras y a transacciones a través de valores numéricos. Buenísimo. Gracias. Esta pregunta y la pregunta ya del fondo de Sofi, y después vamos con mi pregunta y después va a haber networking y también van a acompañarnos un ratito más para que puedan responder preguntas más personales. Excelente, muchas gracias. Felicitaciones, espectacular la exposición, hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Mi nombre es Gabriel Alvear y junto a mis socios somos Stoken. Somos la primera compañía bolsa de valores del Ecuador que llevó las acciones de las compañías hacia una blockchain. Entonces, la visión de nuestra compañía es justamente, este es el mercado. Nosotros tenemos la visión de ayudar a todos los emprendedores a levantar capital a través de la diversificación de la inversión. Entonces, el mecanismo de la tecnología logra que rápidamente, a través de microinversiones, puedan levantar muchísimo capital. ¿Okay? La pregunta exacta es, claro, dentro de nuestra cartera, nosotros nos lanzamos con todo lo que ustedes dijeron, o sea, sin tanta experiencia, sin un equipo bien conformado, pero gracias a Dios y a todos los beneficios que ha pasado a través de la ley de modernización aquí en el Ecuador, ya tenemos 5 clientes que son súper grandes, y en eso, cuando nosotros arrancamos, pensábamos que nuestros clientes iban a ser el emprendedor que estaba queriendo ponerse el restaurante de hamburguesas, pero hoy por hoy tenemos a la 4ª agroexportadora más grande del Ecuador de vegetales hacia el mundo, tenemos a la cadena hotelera Radisson, que es una de las cadenas hoteleras más grandes, tenemos industria de cine ecuatoriano que decidió tokenizar para levantar y fondear el lanzamiento de la película La Factory, que es la discoteca que se quemó acá acá todos recuerdan ese terrible hecho, y otro grupo de compañías más. La barrera está dentro del conocimiento. Nosotros también le estamos apostando a la educación. Tenemos súper claro que solamente la educación va a ser quien derrumba las barreras de entrada para que se generen estas inversiones. En base a su conocimiento, ¿qué le recomendarían a la gente? Invertir es una decisión sana e inteligente para salir de un hueco financiero, o sea, sí es el camino, apostarle a estas empresas, a todos estos emprendimientos, porque creo que una de las primeras inversiones que yo podría hacer, uno de los primeros emprendimientos es si es que no tengo el know-how, no tengo el expertise suficiente como para yo mismo convertirme en un CEO o fundador de un negocio, pues decido invertir y apalancar mi capital en gente que ya tiene el resultado, en gente que ya tiene la experiencia, como está funcionando en cada uno de los casos. Gracias. Yo creo que parte de la respuesta vino justamente de lo que has visto con tu Product Market Fit. Tus clientes hoy son empresas que seguramente ya están establecidas y constituidas y están buscando capital para otras etapas de la vida de esa empresa, para expansión. Son apuestas mucho más seguras. Esa debe ser una acción. Una acción debe ser algo que ya tiene un cierto rango de seguridad. Inversiones en startups no creo que va a ser el mercado eventualmente, sino cuando la startup ya haya superado los 45,000 pies y esté un poco más estable. En una primera etapa es una inversión extremadamente riesgosa, por eso el apetito es para fondos de inversión de capital de riesgo. Entonces, definitivamente, más bien, creo que puede ser un tremendo vehículo para que estas empresas tradicionales ecuatorianas que comiencen a hacer ese quiebre de saber que el capital se puede compartir, ¿verdad? Y que ya tienen un valor de una acción mucho más tangible, mucho más estable, como digo, ya empresas establecidas propiamente. Esos pueden ser tremendos productos que tú eventualmente puedes colocar. ¿A quién del otro lado? Hay inversores un poquito más sofisticados. Si nosotros vamos a nuestro programa de Camina, una vez que tú tienes una persona que ya ha logrado estabilizar sus finanzas, lo primero que tiene que comenzar a hacer es potencializar su ahorro
y si Dios quiere llegar a invertir. Pero es un poco como la pirámide de Maslow, hay que ir cubriendo las necesidades insatisfechas por capas. Y la primera eventualmente es un ahorro de emergencia que me cubra ante una digamos, tema inesperado en mi vida, y que no me genere un impacto generacional donde mi generación y tal vez una siguiente se ve impactada en su calidad de vida. Entonces eso tiene que ser un capital súper seguro en una cuenta de ahorro flexible y al que yo tenga disponibilidad casi inmediata. Eso es obviamente un lado del espectro, y en el otro lado del espectro están las acciones y ya pues productos derivados. 1 de cada 10 son los que eventualmente lo logran. Ese es un producto que es demasiado riesgo para un inversor no muy sofisticado en asumir. Yo solo quiero complementar algo, y es no tan safe como lo que dice Fernando. Lo que tú estás tratando de montar es un esquema de acceso masivo a que las personas que no logran tener una inversión de $100,000 le puedan apostar montos menores, microinversiones. 10, 20, 100, 500. Exacto. Entonces, en línea con eso, yo logro entender el negocio, y hay varias empresas en Estados Unidos, sobre todo, que han tratado de montar este esquema. La dificultad ahí, sé por qué también hablas de la educación, es que cómo educo en las expectativas y cómo educo en la lógica de lo que pueden recibir y el riesgo que hay por detrás a todos estos inversionistas que tienen que hacer. Porque a mí me parece que, independientemente de que sea riesgoso o no riesgoso, el desafío más grande que tú tienes es que al final es un B2C, en el formato de que cómo yo llego a la mayor cantidad de personas para montar un esquema masivo de inversión en un portafolio que yo vaya definiendo. Y ahí es donde viene un esquema de cómo logro yo comunicar este beneficio a tantas personas, y en paralelo cómo logro educarlas masivamente para que las expectativas sean las correctas. Y en línea con esto creo que viene un esquema de apalancamiento en levantamiento de capital que te permita tener esa estrategia bastante clara, porque si no va a ser muy difícil educar y captar los fondos de forma masiva, conscientes de que esos son los montos que estás manejando. De ahí sí, la segunda parte es más fácil, vas a tener, incluso puedes generar descuento en la valoración de las startups con un monto más grande de inversión, y puedes diversificar el riesgo de esa manera, pero creo que el desafío más grande va a estar ahí, en cómo logras llegar masivamente a esas personas para lograr tener un esquema, vale la redundancia, masivo. Esta es la última pregunta del público. Gracias, José. Buenas noches con todos. Mi nombre es Sofía Velasco, soy la socia fundadora de Seicla y tengo 2 preguntas. La primera pregunta que tengo es ¿cómo eligieron a sus inversionistas? O potenciales inversionistas, quizás tenían unos requisitos fijados. Y segundo, ¿cómo fue ese proceso de negociación? ¿Quién fijó las condiciones y cuáles serán pues, esas condiciones que deberán cumplir ahora que ya levantaron los fondos? A ver, nosotros la realidad es que tuvimos la suerte de que pudimos acercarnos a personas que habían sido testigos de nuestra experiencia anteriormente y que sabían que inversión, por ejemplo en Betterfly, hubo personas que pusieron $25,000 y recibieron $1 millón. Hay otras que no necesariamente han recuperado la inversión. Entonces son momentos en los que muchísimas personas no saben en quién confiar, porque esto es tan riesgoso, que necesitas jugártela por el que medio crees que tiene las mejores oportunidades de lograr esa recuperación de esa inversión. Acá pasó un tema en Ecuador que Kushki también generó esos retornos a muchísimas personas y muchas se quedaron por fuera. Y claro, eso llegó y dijo, pucha, este otro también viene de una unicornio, tratemos de ir agresivos porque no se me va a pasar este tren de inversión que yo conozco a otra gente. Entonces tuvimos muchísima cercanía, pero sí tuvimos que elegir estratégicamente a quienes permitíamos que entren con tickets grandes. Y ahí lo que hicimos estratégicamente fue no quedarnos únicamente con personas del Ecuador. Cerramos fondos en Chile, inversionistas en Argentina, inversionistas en Europa, en Estados Unidos, y eso nos permite de alguna manera diversificar el panorama de inversión con las personas con las que nos pueden abrir puertas del día de mañana para poder escalar la compañía. Y lo otro que vimos fue quiénes nos podían conectar con fondos de inversión, porque es muy diferente una llamada de una persona que conoce al fondo de inversión y dice, oye, yo te recomiendo que les escuches a estos chicos, a que tú directamente les llames y les... O sea, yo todas las que intenté ir directamente,
muy difícil. Y todas las que fue por introducción fueron los que terminamos cerrando. Entonces, en línea con eso, cada uno vive situaciones diferentes. Cada startup se aprovecha de espacios que puede. Nosotros no necesitamos un acelerador. Me muero de ganas cuando veo los Y Combinators y demás, también el acceso que tienen, y digo, debe ser chévere. Nosotros no tuvimos esa necesidad, pero no por eso quiere decir que lo una es mejor que la otra. Cada uno tiene que apalancarse en lo que tiene a la mano y ser lo suficientemente rápido y ágil para poder generar tracción rápido. Porque el peor error es soñar con que vas a tener el fondo que le acabaste de ver y que es el más chévere y que es el que le viste en el podcast y que es el que tiene todos estos agentes atrás y que es el que les... No te van a hacer caso. Tienen scouters trayéndoles 30 leads diarios para que ellos puedan reunirse. O sea, entonces hay que ser conscientes de cuáles son las capacidades que tiene cada uno y el acceso que tiene cada uno y empezar el camino por ahí. A nosotros, un inversionista, nosotros cometimos un error y es que levantamos muy rápido con ángeles. Entonces, cuando vinieron inversionistas a querer liderar la ronda, porque la realidad es que cuando tienes un inversionista te quiere poner $1 millón y liderar la ronda, no teníamos el espacio. Y lo que nos decían es, bueno, darles de baja a toda esta gente que... ¿Cómo les voy a dar de baja? Es gente que... Entonces, claro, no pudimos cerrar los fondos que hubiésemos querido liderando la ronda, porque ya habíamos cerrado la ronda con otros inversionistas ángeles que no necesariamente son esos fondos. Y ahí le llamamos a uno de nuestros advisors, que es el CEO de QED. QED es el fondo más grande de Latinoamérica, él es el CEO de Latinoamérica, es inversionista y está en nuestro advisory board. Y le dije, oye, ¿cuál es el daño que nos daría no tener tantos fondos al principio? Y me decía, ninguno. Cuando quieres llegar a una serie A, porque eso es lo que todas las startups quieren, el pre-seed no sirve para nada, el seed, algo. Cuando llegaste a la serie A es que la compañía realmente vale y tiene un camino por delante. Y cuando llegas a la serie A, lo que los fondos no quieren ver otros fondos, obviamente que ayuda el famoso follow, pero lo que quieren ver es tracción, lo que quieren ver es que el equipo está consolidado, lo que quieren ver es que estás creciendo y eres profitable y no quemas plata como loco. Y esas métricas las puedes hacer con acceso no de los fondos más lindos y populares, lo puedes hacer bootstrapping, lo puedes hacer con una aceleradora. Lo que tienes que tener claro es qué tienes que llegar a tener, porque todos los que vamos a llegar a la serie A necesitamos demostrar lo mismo, que son estas 4 variables que le estoy diciendo. ¿Cómo llega cada uno allá? Es una selva y es que cada uno juega su selva con lo que tiene y con las herramientas que le dan. Un fuerte aplauso. Vamos a cerrar un poco la entrevista del panel. Mi última pregunta, muy interesante, yo por eso no hice las preguntas tan técnicas, porque dije, el público tiene que sacar esas preguntas. La última pregunta es personal o puede ser de la compañía y va ligada a cuál es su propósito, ¿ya? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es el legado que quieren dejar aquí? Y pues puede comenzar el que esté listo. Creo que una de las razones que para mí fue un momento transformador fue una charla que hablaba de cuál es tu sueño. Y invitaba a la gente a decir, es fácil decir de manifiesto a todo el mundo, no sé, les pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros le podría preguntar cuál es tu sueño? Y claramente podemos determinar un sueño que no sea que mis hijos sean felices. Esa es una aspiración que todos tenemos, pero no podemos nosotros corresponsabilizar a nuestros hijos de nuestros sueños, sino ¿cuál es mi sueño? Un legado que yo quiero dejar que haría que yo me trasnoche, yo trabaje a deshoras, con muchísimo empeño. Y para mí fue curioso hacer este proceso de reflexión de cuál es mi sueño y qué si podría canalizar todas mis horas de trabajo a cumplir ese sueño. Y para mí fue el trabajar en una empresa que cambie el mundo. Y así es como construí esta idea de por qué me hubiera cambiado una empresa así. Y creo que el recordarnos que a veces uno puede quedarse en el startup en toda la operatividad que requiere empezar este proceso, es nunca olvidarse por qué estamos aquí y es en verdad cómo vamos a cambiar la vida de las personas y ese recuerdo constante es un legado que dices, no sé dónde vaya a terminar esto y no sé si vaya a ser el éxito que hablaba el Jens tan exitoso,
pero creo que si llegamos a que nuestros usuarios puedan tener ese apoyo de recibir una guía, ya se cumple por lo menos mi sueño, y eso ya me da una motivación y un legado importante para continuar. Gracias, Clau. Un fuerte aplauso. Vamos. En mismo términos, a Claudia. Yo creo que en línea con eso, definitivamente, pues creo que los tres estamos donde estamos en esta etapa de nuestra vida porque definitivamente no solamente queremos que este proceso de construcción sea exitoso desde todas las perspectivas que se puede evaluar un emprendimiento y una empresa, sino que lo que esta empresa consiga como parte del núcleo, el centro de su producto, tenga un impacto positivo. Para mí, el legado de eso es eventualmente que de este país salga un referente de cómo se pueden cambiar las cosas y disrumpir una industria pues, que tiene tanto tiempo en el planeta, desde que hay banca, y cómo desde este país se ha logrado cambiar esto para que el impacto en las personas sea profundo y que no normalicemos o logremos encontrar una solución a ese escenario que está normalizado hoy de vivir con el cortisol a 1000, estresado por las platas, y que eso sea una normalidad en la vida. Y si podemos cambiar eso o mejorarlo, eso creo que sería misión cumplida para nosotros y para mí en ese caso. Gracias, Fernando. Un fuerte aplauso y ahora vamos con Jenny. A ver, yo creo que a todos nos apasiona cambiar el mundo, definitivamente. El legado está en que podamos haber movido de alguna manera la aguja para que no se vuelva a entregar un crédito sin acompañamiento. Ese es el mayor legado que esta compañía puede dejar, independientemente que nosotros seamos la empresa que esté más embebida dentro de ese nuevo desafío o de esa nueva regulación, o que tengamos competidores que lo tengan. Independientemente habremos transformado la vida de miles de millones de personas o contribuido con granito de arena. El sueño que esta compañía sea el éxito más importante en la historia del Ecuador, definitivamente. Pensamos en grande y no vamos a parar hasta que eso pase. Gracias, Jen. Un fuerte aplauso y seguro va a ser así. Bueno, con esto terminamos el panel. El siguiente...